A partir do momento que você se dispõe a representar uma causa e trabalhar em benefício do próximo para tentar diminuir as desigualdades sociais que existem e as desigualdades no acesso a tratamentos adequados para uma determinada população, você começa a encontrar outras pessoas maravilhosas que têm os mesmos objetivos e fazem esforços semelhantes por todo o mundo. La Alianza Latina está formada por 110 organizaciones miembros de 21 países que representan a millones de pacientes. El mayor beneficio que nos otorga Alianza Latina es conectarnos con organizaciones que están trabajando en lo mismo que nosotros. El poder interrelacionarnos y conocer a nuestros pares en los diferentes países, aprender de sus experiencias y nosotros poder brindarles las nuestras para que entre todos las organizaciones nos fortalezcamos y tengamos una única voz. La Alianza Latina constituye un proceso de construcción colectiva que nos permite entender las dificultades y las diferencias y las necesidades de lo particular a lo general. O projeto Alianza Latina, cada vez mais, ele está se fortalecendo na medida que os seus membros se fortalecem. Por medio de Alianza Latina aprendimos que juntas somos más fuertes y lograremos mucho más por el bien de todos los pacientes de enfermedades crónicas. La acción que nosotros hicimos junto en Panamá fue participar en la Mesa del Diálogo por la Salud para establecer políticas públicas convocadas por el gobierno. Nosotros presentamos el proyecto Manual para la Felicidad al Premio Alianza Latina 2015. El proyecto fue seleccionado entre los 5 finalistas y recibimos el premio ganador, un incentivo económico que nos permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a los pacientes y a muchas empresas en Bogotá, Colombia. Nós do GAS aprendemos bastante durante o programa e o grupo passou a se desenvolver melhor, mais profissional, buscando objetivos claros e trabalhando ferramentas realmente que nos auxiliam no desenvolvimento da associação. É muito importante que o esforço realizado pela Aliança Latina esteja alinhado com os desafios do milênio e também a agenda de propostas da Organização Mundial da Saúde. O nosso próximo desafio agora é estreitar o relacionamento com as sociedades médicas, com a academia e com os órgãos governamentais, que já perceberam a nossa presença e precisam se abrir mais para colaborar com essas diferentes organizações que estão se fortalecendo na América Latina. Alianza nos enseñó a hacernos visibles, a que todo el mundo nos conozca, a que los hematólogos nos conozcan, a que los pacientes nos conozcan. Alianza Latina representa para mi organización avance y actualización. Es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida, incluso por mi salud y por la salud de los demás pacientes. He aprendido mucho en Alianza durante 10 años. La Alianza Latina para mí significa unión. Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia de debates no 15º Fórum da Alianza Latina. Fórum 15 de Alianza Latina. Hoy nuestro panel tiene la visión de los pacientes en el centro de las causas de salud. La idea de esta charla virtual es hablar de la experiencia de cada uno de nuestros invitados como pacientes y líderes para discutir la importancia de los pacientes en el centro de las decisiones y proyectos de las causas, asociaciones y apoyo al paciente.
de forma transversal, representando todas las patologías de la red Alianza Latina con una mirada para los subgrupos. Y aquí hoy estoy yo, Eduardo Frois, presidente de ABRAST para las enfermedades hematológicas, las enfermedades raras representadas por Julia Cis de Allende, cáncer representado por nuestra querida Melissa Rivero de ACBG y las enfermedades crónicas representadas por nuestra amiga Ana Lucia Marsal del grupo PAR. Bienvenidas a esta nuestra discusión. Es un placer recibirlas en nuestro foro de Alianza Latina. Para empezar, me gustaría hablar con Ana Lucia Marsal preguntándole lo que puede compartir su historia personal, cómo llegó al liderazgo de esta organización de salud, cuáles fueron los retos personales y de la organización y cuáles las organizaciones que te brindaron apoyo en tu trayectoria. Hola. En primer lugar, quería agradecer a Alianza Latina en nombre de Eduardo, un gran aliado, por la oportunidad de compartir mi historia. Yo soy Ana Lucia Marsal, tengo 42 años, soy casada hace 18 años. Yo vivo con una enfermedad esclerosis sistémica, es una enfermedad rara que es una enfermedad reumática crónica caracterizada por alteraciones vasculares, producción de anticuerpos dirigidos al propio organismo y aumento de tejido fibroso en la piel o en órganos. Alrededor de hasta 2000 yo vivía una vida que podría definir como normal. Yo vivo en el interior del estado de São Paulo, yo trabajaba y solo después de mi matrimonio, mi casamiento, y tuve la oportunidad de estudiar. Empecé a sentir algunos síntomas, mis manos y mis pies estaban morados, me picaba mucho, la piel estaba muy esticada, muy tensa. Busqué médicos, tuve reflujo gástrico y prácticamente no podía comer por la noche. Y por algo divino, diría, por un milagro, una amiga de la escuela normal que yo terminé después de mi casamiento, Ana Regina, era secretaria en una clínica de reumatología en Capetea, la ciudad de Capetea, y necesitaba de alguien para reemplazarla durante sus vacaciones. Y fue así que llegué a mi diagnóstico, gracias a la mirada atenta de doctor Flavio, doctora Flaviola, que observando mis manos me llamaron para un examen físico al final del trabajo. Después de algunos exámenes de rutina, decidieron que yo tendría que visitar al hospital de Ribera, ciudad de Ribeirão Preto, y allá yo tuve la conclusión del diagnóstico y empecé mi trayectoria. Este hospital ha salvado mi vida. Yo tuve un diagnóstico rápido, precoz para una enfermedad rara como la mía en el 2002. Yo entré en el hospital y era muy difícil porque no existían los móviles, los smartphones, los computadores no eran accesibles, así como internet. Yo no tenía acceso a las informaciones, pero tenía mi diagnóstico. Y yo durante esta trayectoria, yo conocí a José Márquez de Santos, un hombre de 1,5 metros, de apariencia frágil, pero un gigante que vive desde 50 años con artritis psoriásica. Y él quería crear una asociación, un modelo como lo que existe en São Paulo y Río. Fue ahí que iniciamos las discusiones y reuniones para crear el grupo de apoyo a los pacientes reumáticos en Ribeirão Preto,
en 2004. En el principio nuestro trabajo era presencial. En el 2006, con otras asociaciones de Brasil, creamos ANAPAR. El señor José Márquez fue su primer presidente y su salud frágil lo obligó a dejar la presidencia, y la señora Abigail, que hoy ya está muerta, llevó el liderazgo de la alianza. Nosotros solo teníamos un recurso digital, y insisto en eso porque hace una diferencia muy grande en el futuro. Utilizábamos solo el correo electrónico, no teníamos nada, otra cosa que eso de digital. Y empezamos a desarrollar nuestro trabajo. Al final del 2009 tuve la oportunidad de asumir la presidencia de la asociación. En el Foro Nacional en Brasilia de las Asociaciones de Pacientes con Reumatismo, conocí a una bloguera llamada Priscila Torres, una joven de 26 años que descubrió la artritis reumatoide, creó un grupo en WhatsApp muy digital, modernísima y muy presencial. Desde el principio nosotras nos llevamos muy bien y vivimos juntas hasta hoy. Entonces nos trabajamos muchísimo con la red virtual. Creamos un sistema digital y somos el más grande grupo tratando de esta enfermedad en la Internet. En 2012 fuimos presentadas a la Alianza Latina. Alianza Latina nos dio una nueva visión, amplió nuestra mirada para fuera de Brasil con aprendizajes diferentes, que fue una ganancia importantísima para fortalecer nuestra asociación. Ganamos experiencias, varias oportunidades de conocer historias diferentes de otras personas. Es evidente que para nosotras, las asociaciones de pacientes, una situación muy importante es la financiación, porque eso es un punto clave. Necesitamos agradecer a las alianzas que tenemos con sociedades médicas, con otras asociaciones, alianzas que nos permiten alcanzar miles de personas y paulatinamente, con el apoyo de Alianza Latina, entendimos lo que es el DIVOX. Y descubrimos que ya hacíamos advocacy, pero no sabíamos exactamente cómo llevar eso a cabo. Sabíamos actuar, pero no conocíamos el nombre, el término, la defensa del directo aquí en Brasil, para poder utilizar el SUS, que es equivalente al más grande sistema de salud a nivel global. Poco a poco entendimos que somos una voz fuerte y que, sumada a otras voces, podemos alcanzar muchas personas. Nuestra capacidad de cooperación es gigante y es una característica muy importante. El grupar. Creamos una red llamada Red Paulista de Pacientes, que es compuesta por Grupasp, Superando Lupus, Vidas Raras, Abrapis. Trabajamos en red y eso nos permitió llegar hasta el Consejo de Salud, representando los pacientes reumáticos en el más alto nivel social en nuestro país. En el 2020, eso nos brindó la posibilidad de ampliar nuestro trabajo digital. La pandemia del COVID-19 no permitió que los trabajos fueran presenciales. Muchas asociaciones tuvieron que crear un trabajo digital. En nuestro caso, nosotros solo consolidamos nuestro trabajo. Entonces, aquí les traigo un poco de mi historia, una historia de cooperación, de mucho trabajo, muchas realizaciones, con un único objetivo, que es el paciente. Yo soy paciente y nosotros tratamos a diario con pacientes, brindándole informaciones seguras y garantizando, a través de un sistema público y gratuito de salud,
todos tenemos derecho a recibir un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto en el momento correcto. Muchas gracias. Ana Lucia, gracias por tu historia, por compartir tu experiencia, que es un poco de nuestra historia, me parece, de nosotros todos que estamos aquí. Hoy, Ana Lucia, para concluir tu charla, ¿cuáles son o cuál es el más grande reto de tu organización? Hoy me parece que no solo para nuestra asociación, sino que para todas las asociaciones, es la financiación, es la subsistencia de la asociación. Es cada vez más difícil pagar las despesas de la institución, no solo el mantenimiento, sino que también las herramientas que utilizamos, los profesionales. Entonces, el mantenimiento no es solo un sueño. Soñamos, creamos nuestros programas, intentamos abrir puertas, pero lo más difícil es mantener nuestra asociación abierta, mantener nuestros programas, porque cada día que pasa es más difícil encontrar financiación, inversiones para las instituciones. Muchas gracias, Ana Lucia, por tu charla. Y ustedes en el público pueden mandar sus preguntas en el chat y preguntar lo que quieren oír de nosotros. Y siguiendo con nuestra sesión, Melissa, me gustaría oír un poco de tu historia, de cómo fue crear esta asociación, llegar a este nivel en donde ustedes se encuentran ahora. Gracias por tu historia tan rica, Eduardo. Yo inicié un tratamiento con un otorrino en 2009 porque yo había parado de fumar había unos 5 años y empecé a tener problemas de tos, accesos muy fuertes, y como nosotros conocemos nuestro organismo, yo no me sentía muy bien. Entonces busqué un otorrino y seguí un seguimiento por 1 año y medio y descubrimos una lesión muy pequeña que en el momento le pareció no ser necesario eliminarla. Hoy admito que fue un error y 6 meses después yo hice una tomografía y se confirmó un cáncer de laringe. O sea, yo ya estaba perdiendo mi voz y en el momento yo pagaba en mi empresa de comunicación y tuve que buscar profesionales, médicos que entendieran sobre el cáncer en el pescuezo y en la cabeza, que no es algo muy común. No tenemos muchas informaciones sobre este tipo de cáncer. Cuando oímos la palabra cáncer ya es el problema. Después, cuando uno te dice que vas a perder tu voz, que vas a respirar a través de una traqueotomía, recordando que en el día 16 de noviembre es el Día Mundial de los pacientes con mi condición, que eso es muy importante para trabajar la inclusión de este grupo de pacientes. Eduardo y yo decidí cerrar mi empresa y empecé a investigar a través de Google los mejores profesionales para la rehabilitación. Eso fue un proceso muy difícil, razón por la que me motivó a participar de un grupo de pacientes que ya existe hace 25 años aquí en la ciudad de Florianópolis,
Y cuando vi otros pacientes con la misma condición que la mía, en una condición de no rehabilitados con la voz, con la respiración pulmonar, yo entendí que necesitaba crear una conexión y eso pasó a ser mi misión, porque a veces tenemos nosotros algunos privilegios, acceso a tecnologías del sector privado, pero esa no es la realidad del cáncer de cabeza y pescuezo en Brasil. Yo soy publicitaria de cuello, cáncer de cabeza y cuello. Yo trabajé solo con advocacia por uso propio. No soy del área de salud, nunca me gustó mucho, pero hoy, 6 años después de mi diagnóstico, yo sé mucho sobre una patología que son los cánceres de cabeza y cuello en general. Hace 6 años, en el grupo de los pacientes del cual yo participaba, nosotros decidimos crear la primera organización social para tratar de este tema en Brasil. Yo hice varias músicas, visité a Brali, intercambié muchas ideas con Merula, porque le decía yo, ustedes son tan famosos, conocidos, profesionales, y ustedes no tienen nadie que trate de cáncer de cabeza y cuello. Me gustaría que me indicaras, me orientaras. Ella me dijo, coraje, iniciativa, persistencia. Una organización social, administrar una organización social no es fácil, pero si estás comprometida, si eres persistente y tienes pasión por tu causa, verás que las puertas se van a abrir, que vas a aprender, te vas a conectar con personas que se van a poner a disposición para ayudarte, para darte soporte. Así empezamos y empezamos con la rehabilitación, porque era exactamente el problema de todos nosotras que estábamos creando este grupo. 6 años después ya tenemos una incorporación de este aparato en nuestra asociación. Ya tenemos una política para el estado de Santa Catarina de distribución de los insumos necesarios para que los pacientes que han perdido la voz puedan tener acceso a este equipo o a una prótesis que es el patrón oro de rehabilitación, y para la ostomía acceso a los adhesivos, a los filtros, a las cánulas, o sea, a todos los insumos. Y creo que Merula tenía razón. Hay que tener persistencia, hay que ser persistentes y corajoso y insistir. Alcanzamos muchas cosas a nivel nacional porque trabajamos en todo el Brasil a través de un programa que creamos hace 5 años, que fue el primer proyecto que creamos para el cual captamos inversión, que se llama Red Más Voz. Visitamos todo el Brasil, las principales instituciones que tratan cáncer de cabeza y cuello, hasta porque no son todas las instituciones que tienen especialistas en cáncer de cabeza y cuello. Hicimos 51 conexiones y hoy puedo decirte que tenemos una red en todos los estados, en las principales ciudades de Brasil, que cooperan con nosotros con relatorios técnicos, audiencias públicas, reuniones ejecutivas. Trabajamos con el legislativo, el judiciario, porque necesitamos de este apoyo. Percibimos que la red es necesaria para que podamos tener conquistas, alcanzar logros que puedan aplicarse en todo el Brasil.
Y nuestra misión es transformar las políticas públicas para que incluyan este paciente dentro de la sociedad, para que él se sienta curado efectivamente, porque como digo, es independientemente de la parte del cuerpo en donde tenemos el cáncer, mama, próstata, es muy difícil, pero el cáncer de cabeza y cuello se ve allí directamente en la cara, está en la falta de voz, de la nariz, de un oído, de una parte del maxilar. Entonces son secuelas gravísimas que pueden comprometer la parte funcional, y nuestro sistema público de salud no miraba hacia esta población. Entonces hoy digo que tengo un propósito en mi vida después del cáncer, y que fue Dios que me dio voz, y que a través de mi voz dio voz a todas las personas que tienen cáncer de cabeza y cuello, porque si nosotros perdemos la voz, ¿cómo vamos a lograr a luchar por nuestros derechos? Entonces hoy somos muy fuertes. Hemos ganado un premio de ONU de reconocimiento de nuestro esfuerzo de advocacy para la dignidad, la calidad de vida a todos los pacientes, independiente de las clases sociales. Entonces, en resumen, estoy en el tercer sector, así como de paracaídas. No sabía que soy una sobreviviente, y estoy muy orgullosa de mi equipo, de las personas que me ayudaron a fundar esta asociación, y tengo una pasión por el tercer sector y por la posibilidad de que cada ser humano puede transformar una realidad. Es solo una cuestión de querer. Gracias. Melissa, gracias a usted por su historia inspiradora. Una historia que debe repetirse, debe contarse durante muchas generaciones por todas las personas, porque esto que ha comentado y que Ana Lucia ha comentado es real. Nuestra bandera no es única, sino universal. No solamente la causa que defendemos, usted el cáncer, yo la talasemia, pero todos defendemos un sistema de salud universal en donde todas las personas que tengan una patología puedan acceder y ser tratadas con dignidad, tener su problema resuelto. Este es nuestro papel. Su historia forma parte de la mía. Yo he sido diagnosticado con talasemia mayor con 7 meses. Sufrí la primera transfusión sanguínea y entonces mi madre empezó a luchar para buscar el mejor tratamiento. Bueno, primero el diagnóstico, porque imagínense, hace 40 años no había tecnología, no había estudios, y mi madre ha sido una verdadera guerrera. Tengo mucha gratitud. Hoy estamos delante de organizaciones y pasamos un poco de lo que hemos recibido, tanto espiritualidad como otras cosas, a todos los que tienen el mismo problema. Estoy de acuerdo con Ana Luz, estamos en el Consejo Nacional de Salud defendiendo una salud universal y un sistema único de salud de calidad a todos los brasileños. Esta es nuestra bandera y vamos a seguir luchando. Siguiendo entonces con nuestra charla, vamos a oír a Julia, que usted pueda añadir un poco a esta historia, contarnos un poco su historia. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerles la oportunidad, hablar con personas a las que admiro tanto, admiro su trabajo y para mí es un
honor estar con ustedes. Muy bien. Me llamo Julia, tengo enfermedad de Crohn. Tengo 45 años, vivo en el interior del estado de Minas Gerais y estoy casada. Mi historia viene desde 1997, cuando empecé a sentirme mal, empecé a tener diarrea crónica y después de algún tiempo observando que esto no pasaba, busqué a un médico. Tuve mucha suerte en aquel momento porque el médico de cabecera, que es como tenemos aquí en el interior, él también era gastroenterólogo. Por lo tanto, llegó a un diagnóstico de forma precoz, pero yo era una paciente que no sabía que tenía esta enfermedad y las pruebas que tenía que hacer eran invasivas, como colonoscopia, y por prejuicio yo tardé mucho en hacerlos. Entonces, mi diagnóstico tardó un poco. Entonces, cuando el médico me diagnosticó, me dijo con mucha tranquilidad que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, que era bastante rara, especialmente en aquel momento. Yo fui el primer caso diagnosticado por este médico en mi municipio y que había tratamiento. Y como no entendía nada, en un momento en que no había acceso a la internet, como comentó la compañera, yo tampoco tenía conocimiento. Entonces acepté lo que él dijo. Bueno, voy a medicarme y todo resultará bien. En este momento yo cursaba la facultad de odontología. Buscaba alguna información sobre mi condición en los libros de odontología y después pasó el tiempo y empecé a empeorar. Los medicamentos ya no tenían efecto sobre mi enfermedad y no sabía que el dolor que sentía era un síntoma de que tenía que buscar a un médico. Yo pensaba que sentía dolor porque tenía Crohn y que eso iba a seguir durante toda la vida y que yo tenía que adaptarme. Eso era lo que yo pensaba. Pero por falta de conocimiento y la manera equivocada de interpretar el diagnóstico y lidiar con la propia enfermedad, ¿qué es lo que pasó? Empecé a automedicarme para enfrentar el dolor. Entonces, desde mi falta de conocimiento empeoré mi situación, tuve una perforación de intestino, casi perdí la vida en 2002. En aquel momento sufrí una cirugía muy grande, me quedé en la cama durante mucho tiempo y nadie creía que yo iba a supervivir. Durante estos 68 días en que quedé ingresada en el hospital, entendí que si tenía la oportunidad de tener una nueva vida, no podía desperdiciar esta oportunidad. Sabía entonces que en aquel momento estaba naciendo en mí un propósito. Tenía que dar algo, contribuir para vivir en un mundo mejor. Este fue mi gran aprendizaje. Bueno, después de mucho tiempo volví a trabajar. Llegó la internet, empecé a informarme y estudiar mucho sobre la enfermedad. Hice una especialización en salud pública y comprendí la dificultad de acceso en los caminos que teníamos que seguir. Yo era el paciente número 1, piloto. Yo tenía las dificultades y yo tenía que encontrar los caminos sola, porque
vivía en el interior del estado y no tenía a nadie. Esto siguió hasta 2015, cuando entonces participaba en un grupo y observé que los pacientes de la capital de São Paulo tenían mucha información. Entonces, a partir de este momento, comprendí que tenía que llevar al interior del estado las informaciones que no llegaban. Entonces, Allende nació de esta manera, con el propósito de acoger y traer más información, formar grupos de apoyo y que todos los pacientes pudieran ayudarse. Esto fue en el 2015. 2 años después, ejecutamos muchas actividades, hicimos congresos, hubo un gran movimiento. En 2017 empecé entonces a conocer las demás asociaciones. Conocí a Ana Lúcia, a Priscila, conocí a Alianza Latina y empezamos a formar parte de la Biored. Y espejado en el trabajo de Ana Lúcia y Priscila, que es un trabajo maravilloso, también me uní a una bloguera que también tiene enfermedad de Crohn y juntas, conjuntamente con todo el equipo de Allende, ejecutamos este trabajo y seguimos luchando, porque todos los que somos del tercer sector queremos acceso a tratamiento en el tiempo correcto, un buen diagnóstico. Por eso trabajamos con muchos distintos tipos de acciones, no solo en medio digital, sino también capacitación a médicos, enfermeros. Ya fueron más de 100 médicos y enfermeros que han sido capacitados y esto va a impactar en la vida de la gente. O sea, logramos desarrollar muchas actividades presenciales en la región que podemos quitar esta enfermedad de la invisibilidad, porque la mayor parte de la gente no sabe estas enfermedades, esto no se estudia en la universidad y estos pacientes muchas veces se quedan sin diagnóstico y a veces con diagnóstico pero sin tratamiento. Entonces, Allende vino con este propósito y con mucha alegría de trabajar con todos ustedes y conocer las redes que hacen que podamos ver una nueva forma de trabajar. Conocimos el advocacy, estamos intentando luchar para mejorar el acceso a la información. Entonces, además de las actividades presenciales con el COVID, ahora hacemos en línea con otras organizaciones para poder lograr lo que todos queremos, que es el diagnóstico precoz, acceso a tratamiento, a pruebas, todo en el tiempo correcto, en el momento en que el paciente necesita. Nuestra historia se mezcla con la mía y me quedo muy feliz. Me siento muy feliz de desarrollar este trabajo con todos los pacientes. Nuestra asociación es de pacientes que trabajan identificando nuestras dificultades y buscando mejoras, buscando contribuir para cambiar nuestra realidad. Por eso me siento muy feliz, como ha comentado Edu y Melissa, es un tema de propósito. Todo lo que me ha pasado en 2002 vino para enseñarme y motivarme a vivir y seguir que debemos vivir todos en conjunto. Era todo. Muchas gracias. Me emociono mucho de poder hoy utilizar mi historia para hablar de este tema que es de miles de pacientes en todo Brasil. Julia, creo que todos nosotros nos emocionamos en oír estas historias que efectivamente colaboran con nuestros propósitos, con nuestro propósito, que es ofrecer lo que tuvimos, la gracia de poder tener. Porque, por ejemplo, usted cuando tuvo la enfermedad
cuando tuvo una crisis, poder salir de allí por aire y llegar a São Paulo y tratarse. Esta no es la realidad de todos. Gracias a Dios tuvimos un soporte y una oportunidad de poder estar aquí hoy. Y esto gracias a una red de cuidados al que tuvimos acceso. Pero sabemos que esta no es la realidad de muchas personas en Brasil, que es un país continental. Este es nuestro rol. Buscar el diagnóstico precoz, intentar garantizar las mejores drogas del mercado para tratar las distintas enfermedades, especialmente estas raras que estamos comentando hoy, que requieren más atención porque son medicamentos de alto costo, equipos de alto costo. Y si el Sistema Único de Salud no promueve esta posibilidad a otros brasileños, mucha gente morirá. Entonces, nuestro propósito es llevar información, acceso a información, andar de la mano con el paciente, llevarlo a un centro de referencia para que tenga más atención y mejorar su dignidad y su calidad de vida. Porque, vean, nosotros los cuatro estamos aquí, todos tenemos nuestro trabajo, todos producimos y queremos colaborar para que el acceso a la salud llegue a todas partes. Personas que viven en ciudades pequeñitas, en pueblos que siquiera tienen acceso a Internet. Esto todavía es una realidad en este país. Hay ciudades, pueblos en este país que no tienen Internet o acceso a la información. Y subrayando para todos aquellos que están participando en esta charla, por favor, dejen sus preguntas aquí en el chat para que podamos contestarlas al final. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Hablamos mucho de la importancia del tercer sector en una sociedad brasileña o una sociedad uruguaya o mexicana, porque somos la sociedad en el ejercicio de la ciudadanía. Somos lo más cercano posible a la población de barrio o de ciudad o de comunidad religiosa, y es nuestra voz la que necesita llegar a los gobiernos. Por eso les comento, el tiempo ha sido, durante un periodo dudé que el tercer sector no tenía fuerza, pero no es verdad. Tenemos mucha fuerza, pero es muy importante trabajar de forma profesional, con procesos bastante claros, con metas a ser alcanzadas, con base del Estado sobre su patología. Y de esta manera creo que se vuelve más fácil lograr aliados, ya sean en el legislativo o en el ejecutivo, porque se comprueba entonces la relevancia y el nivel de conocimiento que tenemos sobre los dolores que nuestros compañeros sienten. Pero, en mi opinión, esto todavía tiene que mejorar en Brasil y en otros países. La propia política de donación, se observa que el brasileño es uno de los pueblos que menos dona, las personas físicas. Por eso
la gran preocupación de Ana Lucia sobre la sostenibilidad de organizaciones sociales. Esto es una debilidad para todos, pero una vez más estamos ayudando a nuestro gobierno y a nuestra sociedad a tener un papel que es suyo. Entonces, debemos sí buscar captar más ingresos en las empresas con proyectos relevantes para la que la iniciativa pública también pueda apoyarnos. Imagínense, les pregunto, ¿y si nuestras organizaciones no existieran? ¿Pueden pensar qué pasaría? Muy bien, Melissa, exactamente. Me parece que lo que dices viene a contestar la pregunta, ¿cuál es la visión de los pacientes y cómo aplicarla a los proyectos de nuestras asociaciones sociales? Y exactamente eso que dices. Cuando la asociación es administrada por pacientes es diferente porque nosotros conocemos nuestras dificultades, nuestros dolores y no queremos que los pacientes, que nuestros colegas, los que sufren de las mismas enfermedades tengan los mismos problemas que nosotros tuvimos. Entonces, la idea es trabajar con el poder ejecutivo, judiciario, legislativo para garantizar los derechos de la Constitución Federal, que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado. Y esta es nuestra bandera, intentar garantizar el acceso y el mejor tratamiento. O sea, vamos a insistir en este tema porque esta es la realidad. Ni todos los pacientes ni todos los brasileños tienen acceso a una asistencia médica que cubre a hospitales de primer nivel en nuestro país. Es necesario fortalecer el sistema único de salud. Es necesario que las autoridades tengan esta mirada de la importancia, sepan cuál es la importancia de un sistema de salud fortalecido que pueda garantizar los derechos de todos los brasileños. Vimos eso de una forma muy relevante en la pandemia. Si no tuviéramos un sistema de salud fuerte como el SUS, como lo es el SUS, tendríamos perdido mucho más vidas. Y eso que dices colabora con lo que nosotros pacientes decimos. Eso y mantiene la asociación y nos hace donar nuestra vida para que esta estructura siga funcionando y que esta rueda, la rueda de la vida, de la solidaridad, la rueda de la empatía y del amor. Porque es eso que vale la pena. Es oír las historias de las personas que llegan hasta la asociación y que nos dicen, si no fuera la institución, si no fuera la asociación, yo no estaría aquí, mi hijo no estaría aquí. Entonces, muchas gracias porque ustedes están aquí, hacen parte de nuestras vidas. Son ustedes que nos mueven, que nos llevan a frente. Y mantenemos hoy, nos apoyamos unos y los otros para mantener las estructuras, aunque sea muy difícil. Ana Lúcia, Julia. Nosotros hablamos de la vida real, Eduardo. Somos pacientes. Pasamos estas experiencias, vivimos esa experiencia y no podemos dejar a un lado y olvidarnos que somos pacientes. Tenemos una experiencia de vida real, de lo que sucede, porque estamos en el final del ciclo y
Además de estar en la administración de una asociación, seguimos pacientes. Entonces, hablamos con todos los grupos. Estamos en Brasil y el foro de Alianza América Latina tenemos en Brasil la ley 8080, pero la ley 42, que es del control social, y todos los usuarios del SUS, del Sistema Único de Salud, es un control. Vivimos en los barrios, en las localidades, en las ciudades, en el territorio. Y todo territorio tiene una unidad básica de salud, y toda unidad básica de salud tiene un consejo local de salud. Entonces, todos pueden y deben ejercer su ciudadanía a través del control social. Veo que muchas asociaciones y personas ponen el Consejo Nacional de Salud como si fuera el órgano más importante. Y yo, que soy miembro del Consejo, les digo, el Consejo Local, Municipal, este es el más importante, porque sin las informaciones que vienen desde la base, no tenemos informaciones para trabajar a nivel nacional. Entonces, nuestra realidad, nuestra vida real es muy importante. Y todos los usuarios, todos los ciudadanos deberían hacer parte del Consejo Local de Salud o del Consejo Municipal, participar de las reuniones mensuales de las cámaras. Como vemos, por ejemplo, las telenovelas, tendríamos también que ver lo que sucede en el Senado, en la Cámara, porque es ahí que vamos a saber dónde podemos actuar, no solo como líderes de pacientes, sino que también como ciudadanos. Concuerdo, exactamente. Yo soy dentista y también estudié en salud pública. Fui presidente del Consejo Municipal de Salud durante 8 años. Entonces, tengo esta visión de la cual Ana menciona. Yo veo muchas veces asociaciones que no comprenden muy bien, no dentro de Alianza Latina, pero algunas asociaciones no comprenden la importancia de participar activamente de los consejos municipales, regionales, nacionales. Yo soy una gran admiradora del trabajo de quienes están ahí en el día a día luchando para representar cada uno de nosotros. Y les quería decir, como dijo Eduardo, aquí en el interior, dentro del estado de São Paulo, nosotros creamos la asociación con esta mirada, porque tenemos esa dificultad. Hasta para tener acceso a las pruebas es muy difícil. Los pacientes salen de su casa, viajan muchas horas, para después, a veces pasan 20 horas lejos de su casa solo por una consulta. Imaginen esa realidad de esos pacientes que están enfermos, que tienen dolor. Es necesario cambiar esta realidad. Lo que quiero es atirar la mirada hacia el interior del estado, porque es muy difícil. Y en el interior existen pacientes también. Más de la mitad de la población brasileña vive en el interior de los estados. Hicimos una encuesta y comparamos datos. Las personas que están en ciudades con menos de 200,000 habitantes tienen ingresos más bajos y no tienen acceso a una salud complementaria. Entonces utilizan el Sistema Único de Salud. O sea, necesitamos seguir juntos y fortalecer el SUS para que él pueda tratar todos los pacientes. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, aprendiendo todos los días con ustedes para intentar mejorar para todo el Brasil y fortalecer este sistema único que es para todos los brasileños. Exactamente, Julia. Te agradezco. Yo viví eso
en mi realidad de salir de mi ciudad en el estado de Minas Gerais, una ciudad con 15.000 habitantes que se llama Crucilla, y pasar horas viajando para poder hacer una transfusión de sangre en la ciudad de Campinas. Y es eso, como dijiste, los pacientes iban a Campinas y después a São Paulo, y nosotros estábamos en Campinas. Debíamos esperar los pacientes que estaban en São Paulo, y yo con mi abuelita. Ella era mi brazo derecho porque mi madre no podía acompañarme, entonces mi abuelita venía conmigo, y yo tengo mucho orgullo de eso porque mi abuela viajaba sentada en el suelo de la ambulancia porque ni una silla tenía. Entonces, esa es una realidad que aún existe en nuestro país, y este es el papel de Alianza Latina. Nosotros tenemos que debatir estos temas para fortalecer los sistemas de salud en toda América Latina, para que todos tengan acceso a una salud de calidad. Y yo le agradezco a Dios de haber tenido esta posibilidad de salir de Crucilla en una ambulancia que a veces estaba medio rota para hacer transfusión de sangre, que es lo que me dio la oportunidad de estar aquí hoy, de poder haber estudiado una universidad, estudiado una carrera, conocer a todos ustedes y trabajar con un objetivo común de fortalecer el sistema de salud de nuestro país. Quería agradecerles inmensamente a todos ustedes. No desistan, no dejen de luchar esta bandera del amor, de la paz, de la solidaridad, de la empatía, porque el dolor del otro es nuestro dolor. Y es eso lo que nos mueve, lo que nos hace ir a frente, seguir adelante. Este panel fue muy rico porque dependemos unos de los otros para que seamos fuertes, porque cuando Ana Lucia piensa que no va a seguir, tiene allí una mano amiga para ayudarlo. Todo eso con un propósito mucho más grande, sabiendo que hay muchos pacientes que nos necesitan. Necesitamos formar líderes porque sabemos que todos estamos aquí de viaje y necesitamos dejar semillas, necesitamos preparar personas que pueden ser los líderes para el futuro, para trabajar de forma a brindar a todos el acceso a la salud. Muchas gracias de mi fondo de mi corazón. Alianza Latina les agradece muchísimo por su esfuerzo, por su trabajo para ayudar a mejorar la sociedad y hacerla más igual para todos. Y siguiendo, después de este panel, vamos a contestar las preguntas que nos han llegado aquí en el chat. Entonces, tendremos aquí un tiempo de respuesta para poder enriquecer aún más este debate con las respuestas que tendremos de nuestras panelistas. Muy bien. Bueno, que estamos aquí otra vez, todos con salud, felices. Vamos a empezar aquí con las preguntas de nuestro chat. Tengo aquí una pregunta de Gabriel de CBG. La pregunta es para Ana Lucia. Pregunta, ¿cuál es el principal reto de la asociación Superando Lupus en la ejecución de estrategias de advocacy? ¿Y cómo es este reto de Superando Lupus en el área de políticas públicas?
Bueno, voy a hablar en nombre de Superando Lupus, pero yo soy de la Asociación Grupar, estoy representando Superando Lupus en el Consejo Nacional de Salud, pero todas son enfermedades reumáticas. Nosotros representamos las enfermedades reumáticas. Me parece que la principal dificultad es la falta de conocimiento. Aunque tengamos otros representantes de enfermedades reumáticas en el Consejo Nacional, la dificultad está entre los pares de los otros consejeros para que puedan comprender lo que es, porque existía un mito de que las enfermedades reumáticas eran enfermedades de personas ancianas, como artritis, reumatismo, etcétera, que era la falta de conocimiento de los consejeros, de los pares del grupo, de no conocer, de no saber de la complejidad que existen de las enfermedades. Que el reumatismo es un término que incluye más de 140 tipos de enfermedades, y eso también ocurre cuando vamos, por ejemplo, hablar con un diputado o con un representante o hablar con un senador, porque aún existe esta falta de conocimiento, este mito de que el reumatismo es algo que no está importante. O sea, es necesario demostrar que lupus, esclerosis sistémica son enfermedades reumáticas, artritis juveniles son importantes porque afectan niños pequeños de 1 año, 2 años, y que va a crear problemas en todo su desarrollo. Y nosotros queremos hoy que los niños puedan crecer y que sean adultos que van a contribuir con el sistema, con la sociedad, que los adolescentes con artritis tengan la oportunidad de tener un trabajo, de tener una vida social. Entonces, me parece que la falta de conocimiento y desmistificar las enfermedades reumáticas es el principal reto que tenemos, porque existe este mito de que las enfermedades reumáticas no son tan importantes. Gracias, Ana Lucia, por tu contribución. Tengo aquí otra pregunta para Julia. La pregunta es: ¿te parece que los médicos están preparados para oír la opinión de los pacientes y concordar con sus opiniones acerca de sus tratamientos? Yo veo en la práctica que muchos médicos sí quieren tener sus pacientes empoderados, porque el empoderamiento del paciente, el conocimiento del paciente, refleja, impacta en la mejora del tratamiento. Entonces percibimos que los médicos, los grandes especialistas que ya se sienten seguros con el tratamiento que les brindan a sus pacientes, a ellos sí les gusta intercambiar ideas con el paciente y decidir en conjunto con el paciente. Pero observamos algunos casos de médicos que son más resistentes cuando este paciente ya está empoderado. Tenemos una realidad con algunos médicos que aún creen que son los dueños de la verdad y que no pueden ser cuestionados. Entonces, desafortunadamente, aún tenemos este modelo anticuado, porque la medicina no es una ciencia exacta, cada paciente reacciona de una forma diferente. Vemos que la realidad de un paciente para el tratamiento es diferente del otro. No es una ecuación matemática. Observamos entonces que hay un grupo de médicos que quieren el empoderamiento de sus pacientes, que quieren compartir las informaciones. Tenemos médicos que indican nuestra asociación a sus pacientes para que nosotros podamos explicarles, pero tenemos aún algunos que siguen el modelo más anticuado.
pero poco a poco creo que lograremos cambiar esta visión anticuada para que el paciente pueda participar activamente de su tratamiento. Exactamente, es la misma visión que yo tengo y me parece que nosotros todos compartimos de eso. Otra pregunta que me llega direccionada para Melissa es que ¿te parece que los pacientes se dedican a buscar sus derechos y son protagonistas? ¿Y qué podríamos hacer para cambiar esta realidad? Eduardo, me parece que el 50% se dedica a buscar informaciones, a dialogar de una forma abierta con su médico, a buscar el servicio social para lograr sus derechos constitucionales, pero el otro 50% no lo hace. Es evidente que necesitamos analizar todo el contexto de este paciente. Una vez me sorprendió el hecho de oír en los hospitales que visité en Brasil que el paciente no quería recibir el tratamiento. Y yo pregunté inocentemente, pero ¿por qué no quiere el tratamiento? Porque es muy doloroso, porque se sentía muy fatigado y él no podía y él tenía que ir todos los días en el hospital. Entonces, si me preguntas que el paciente en un país que es muy burocrático y que todo es muy difícil, es necesario buscar todos los procesos burocráticos. Te digo que existen personas que dicen, por ejemplo, que el sistema es burocrático de propósito para que uno desista. Yo siempre digo, yo soy joven y yo voy a seguir dando voz a estos pacientes, pero me parece que la parte del nivel socioeconómico, la baja escolaridad de nuestros pacientes principalmente es lo que dificulta más la adhesión al tratamiento, porque este cáncer de cuello es un problema porque los pobres no pueden ir aquí, allá, hasta la Defensoría Pública, etcétera. Por eso nuestras organizaciones son tan importantes, porque son ellas que van a dar voz a estas personas, porque tenemos siempre un poco más de conocimiento. Si podemos ayudar una asociación que no tiene financiación, por ejemplo, dándole un computador, una calculadora, una mesa para trabajar, es lo que puedo hacer, entonces puedo hacer un poco más. Entonces, no creo que el paciente es culpado en 100%. Nuestra asociación estimula al paciente a ser parte activa del proceso, porque yo no confío en aquello que se da gratuitamente. O sea, es necesario que el paciente como ciudadano pueda aprender a buscar sus derechos, que él sea parte activa de su tratamiento, de su programa. Porque, por ejemplo, no se tiene dolor de cabeza una única vez. Podremos tener esa necesidad otra vez, o alguien en su familia puede ser diagnosticado con este tipo de cáncer. Entonces necesitamos aprender a lo máximo, saber y hacer parte de la solución.
Muchas gracias, Melissa, por tu respuesta. Me parece que es eso. Estas tres preguntas formaron un conjunto de lo que debatimos durante este panel. Somos un país subdesarrollado. Necesitamos trabajar mucho esta cuestión de la educación para todos. Valorar la educación, porque a través de la educación podremos empoderar a los pacientes, porque un paciente cuando tiene educación, cuando se siente empoderado, conoce sus derechos y puede buscar lo que es mejor para él. Incluso en lo que Julia explicó sobre el empoderamiento del paciente. Hoy, en la mayoría de las veces, tendría que ser de esa forma para discutir su caso, lo que es mejor para él, no que él tome el papel del médico, pero va a discutir con el médico el mejor tratamiento para él, porque se trata ahí de su vida. Es lo que generalmente yo hago en el hospital. Yo no quiero que me hagan la transfusión en esta vena porque esta otra es mejor. Entonces, eso es el empoderamiento del paciente, porque muchas veces yo vi enfermeros, por ejemplo, que insisten en picar en una vena específica donde no hay condición y ellos insisten que quieren hacerlo de esa forma. Entonces, todo eso me parece que está relacionado con la educación, con el empoderamiento del paciente. Y aquí tenemos otra vez el papel como asociación de llevar este conocimiento a los pacientes y hacer que él pueda ser participante activo de su tratamiento. Una otra pregunta, y voy a direccionarla a todas ustedes, porque ya estamos casi terminando. ¿Cómo podemos colocar todos los pacientes en ese universo que hemos debatido en ese panel? Vamos a empezar con Julia en algunas palabras. ¿Qué te parece que podemos hacer para que el paciente participe? Bueno, involucrar a un paciente que no quiere estar involucrado es muy difícil. Hay aquellos que ya están involucrados, pero lo que suelo decir es que cualquier paciente que necesita algo, en general, cuando logran alguna información valiosa, se ponen muy agradecidos. Y siempre les comento que no deben agradecer. Hoy usted está recibiendo esta información, mañana quiero que la comparta con otra persona. Entonces, en vez de decir, no, ¿qué va? No, les explicamos que si han recibido esta información, esta persona debe compartir con otros que llegarán. Y de esta forma vamos creando una red de pacientes que se van sintiendo responsables de los demás. Melissa, ¿cuál es su visión? Exactamente igual. Hubo una época que pensaba si deberíamos tener esta postura de madre diciéndole al paciente qué hacer. Pero ya no. Creo que aprendemos con el ejemplo. Si decimos a un compañero que pasa por el mismo problema, necesito que él sea un multiplicador de información, esta es una forma de hacer que él o ella se involucre. Pero hay un detalle. Los hombres suelen ser más difíciles de involucrarse y el cáncer de cabeza
y cuello es básicamente una enfermedad masculina. Entonces, encuentro dificultad en encontrar compañeros, pero siempre hay proyectos de capacitación de pacientes para llevar su experiencia, multiplicar su conocimiento. Es difícil, pero no desistimos. Ana Lucia, ¿podría compartir con nosotros sus últimas palabras? Si uno no conoce su audiencia, no puede hablar con ella. Hace falta conocer a las personas y hablar su lenguaje. Y es un lenguaje diverso. Si solo se habla de una manera, solo alcanzamos una parte del grupo. Hay que diversificar la forma de tratar el tema. Tenemos distintas experiencias. A veces traemos a un profesional súper competente, pero la forma como pasa la información es difícil. No logra alcanzar a las personas. Pero hay otros profesionales que se quedan 3 horas hablando y realmente toca a las personas. Por eso es posible conocer a las personas que van a recibir esta información. Este es algo que se aprende con el tiempo. Saber de antemano si el profesional va a saber entregar la información que necesita a un público específico. Y lo hacemos mejor porque somos pacientes, sentimos en la piel cómo es hablar con los pacientes y tenemos que pensar que vivimos en un país de analfabetos funcionales. Las personas saben leer y escribir, pero no comprenden lo básico. Por eso tenemos sí que ir de la mano con estas personas. Después que la persona escucha la información, hay que preguntarle, ¿usted me entendió? Porque muchas veces el paciente no comprendió, sale de la consulta médica sin saber, pero no tiene vergüenza de preguntarnos a nosotros. Por eso hay siempre que preguntarles, ¿ha comprendido lo que el médico le ha dicho? Yo pienso de la misma manera. Esta pregunta que vino de Alessandra Fermali ha sido excelente. Y para terminar nuestra charla, nuestro panel, todavía tenemos tiempo de contestar una última pregunta hecha por Nayara. Quien se sienta a gusto para contestar, por favor, puede contestar. La concienciación de una causa es siempre un reto. Se puede compartir estrategias o un proyecto de concienciación que ha resultado. Hablando de concienciación en el cáncer de cabeza y cuello, puede parecer un cliché, pero hoy día estamos trabajando fuertemente el tema de no utilizar los cigarrillos electrónicos, que hay medios de comunicación diciendo que este producto no tiene nicotina, que no vicia. Esto es una mentira. Los jóvenes están empezando a tener cáncer de labios, de garganta. Entonces, esto es muy importante. El cigarrillo electrónico no debe ser utilizado para no tener después que utilizar una laringe electrónica como yo. Otro tema de concienciación es
ser ejemplo para la nueva generación. Ya sé que uno no se preocupa mucho con uno mismo, pero siempre se preocupa por los hijos, los sobrinos, y repetimos lo que observamos en nuestra casa, desafortunadamente. En mi casa, la gente bebía mucho, muchos asados. Entonces aprendimos estas cosas. Si mi padre o mi madre fuma es porque no hace mal. Hoy día ya sabemos que no es así. Cuando dejé de fumar, fue justamente porque mi hijo insistía, porque lo aprendió en la escuela, aprendió que el tabaquismo era malo. Por eso hay que observar, no solamente en grandes campañas, sino estimular la información en nuestro cotidiano. ¿A alguien más le gustaría complementar esta respuesta? Tenemos 2 minutos para terminar nuestra charla. Sí, enhorabuena, Melissa, estoy de acuerdo. El cigarrillo no afecta solamente el cáncer, sino a todos, porque es un estilo de vida que ha sido muy valorado, glamorizado antiguamente, y vinieron consecuencias del tabaquismo, no solo el cáncer, como otras enfermedades. Sí, desafortunadamente, Julia, solo tenemos 1 minuto. Me gustaría entonces agradecerles a todas por su disponibilidad en estar aquí hoy, contestando las preguntas. No faltarán oportunidades para debatir ideas que podrán mejorar la vida de los pacientes, su calidad de vida. En nombre de Alianza Latina, mucha gratitud a Julia, a Melissa, a Ana Lucia por este debate tan rico. Estoy seguro que va a encender una luz en la vida de centenas de pacientes para que puedan seguir adelante con su tratamiento adecuado, y este será un marco que va a garantizarle mejor calidad de vida. Gracias a todos que nos están siguiendo. Un excelente panel y una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, gratitud.